Hola y muy bienvenidos a todos. Buenos días, bueno, buenas tardes o buenos días, según donde estemos, a un lado o el otro del charco. Os damos la bienvenida a un webinar sobre el refuerzo escolar. ¿De qué vamos a hablar, por tanto, hoy? Bueno, primero vamos a hablar de lo que se nos ha puesto aquí enfrente de los ojos, ¿verdad? En los últimos meses hay un nuevo contexto educativo debido a que de repente nos hemos encontrado con tener que dar clases online o de forma híbrida. Hay incluso una nueva ley que ahora pone la competencia digital de una forma transversal en todo lo que tenemos que hacer. Y también nuevas herramientas. ¿De qué manera nos ayudan esas herramientas? Son herramientas, algunas de ellas, que pueden parecer herramientas de futuro, pero que ya están disponibles. ¿Cómo nos podemos preparar y formar para sacarle el máximo partido? Y evidentemente, nuevos enfoques, lo cual también brinda oportunidades, porque lo que no queremos es que nadie se quede atrás, con lo cual vamos a reflexionar dentro de ese panorama en lo que tiene que ver con el refuerzo escolar. Si ya siempre ha sido un tema de capital importancia, hoy en día, pues el poderlo abordar de una forma programática es más importante que nunca, sobre todo porque hemos tenido que aprender, por ejemplo, a dar clase de una nueva manera. ¿Quién no recuerda esos momentos donde nos tuvimos que enfrentar, pues por primera vez quizá, a una clase online? Pero hemos aprendido, con lo cual, ¿cuáles son las oportunidades? La primera que creemos que tenemos sobre la mesa es la de cerrar brechas. El derecho a Internet pues es un derecho humano ya. La creciente necesidad de dispositivos donde también nos están ayudando las instituciones y ojalá que cada día más, es algo que también nos permite pues cerrar esa brecha. Y cuando hablamos de brecha, no hablamos solo de la brecha en los estudiantes, también en los docentes, porque entendemos todos, porque lo hemos vivido en nuestra carne, que los docentes se han tenido que preparar de una forma a veces un poco repentina. Con lo cual, vamos a reflexionar sobre estos temas y al final daremos espacio también a las preguntas. Recordar que estamos en la Semana de la Educación, recordar que además estamos en un momento donde se están celebrando muchos eventos y, por tanto, como siempre, pondremos a disposición de todos este webinar a través de un vídeo en nuestras redes sociales. Y aprovechamos para recordaros que mañana estaremos también en Simo, en una charla que tendrá lugar mañana 8 de abril a las 5 de la tarde, donde intervendrá el responsable de educación de HP, Carlos Alonso, junto con otros portavoces de distintas empresas, para reflexionar sobre cómo ese equipamiento TIC que hemos usado en pandemia pues ha llegado para quedarse, cómo se puede aprovechar, con lo cual esperamos que mañana también nos acompañéis. Y ahora, pues, simplemente algunos datos. Pues, evidentemente, la pandemia ha demandado, por ejemplo, fijaros, eso es un artículo del 6 de noviembre de 2020 del País, que dice que, según una empresa llamada Jovatus, que es una de las empresas que pone en contacto a profesores de clases particulares con quienes lo necesiten, fijaros, se habían incrementado en ese momento de un 236% en primaria y de un 314% en secundaria la necesidad de clases particulares, porque no todos habían podido acceder a una forma de atender a las clases como antaño. Y, por supuesto, pues varias autonomías han reforzado lo que son los programas de refuerzo escolar. Por tanto, por ejemplo, el verano pasado en Andalucía, es uno de los numerosos ejemplos que se podrían compartir, se tuvieron que triplicar tanto los fondos como los números de horas para poder atender a la demanda. Visto esto, doy la palabra a nuestros portavoces, empezando por, les voy a presentar a medida de que avancemos y que ellos tengan la voz para seguir. Ahora, Carlos Represa, que dentro de Grupo AE, nosotros somos Grupo AE y este webinar está realizado gracias a todo el trabajo que hacen HP y AMD en innovación educativa, pues nosotros somos la agencia que lleva a cabo pues este un poco músculo de las dos empresas en educación. Bien, Carlos Represa es el responsable de dirección de proyectos y Carlos, háblanos. Bueno, primero, bienvenido.
Muchas gracias, Lidia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Háblanos, Carlos, de qué retos nos trae la nueva ley. Pues la verdad es que la nueva ley, sin entrar a analizarla, solo vamos a hablar de la parte de competencia digital. En relación al objeto de la webinar de hoy, lo que hace realmente es consolidar pues, uno de los pocos o de los espacios, no pocos, uno de los espacios de consenso, que es la materialización en ley de la competencia digital como un ámbito de trabajo que ya va a estar de forma permanente en la educación, ¿no? Esa consolidación es muy evidente porque ya desde el preámbulo, porque destaca la importancia de la competencia digital para reforzar la equidad, la capacidad inclusiva del sistema y hace especial hincapié en que va a ser el eje vertebrador de la educación comprensiva, ¿no? Diríamos planteamientos que no habíamos visto hasta ahora, que todos percibíamos, pero que realmente no se habían llegado a plasmar en ninguna ley, ¿no? Todos los que trabajamos en el campo de la competencia digital veíamos o anticipábamos que esto iba a pasar, pero la pandemia lo que ha supuesto ha sido una consolidación y ya una traducción en normas que, bueno, yo creo que todo el sector educativo lo estaba esperando, ¿no? Aquí proyectamos una serie de características, pero yo creo que lo más importante que refleja la ley es que ya lo que viene a poner nombre y apellidos es a lo que llamamos en todos los proyectos, en todos los centros, una estrategia digital que promueva el uso de las tecnologías en el aula como medio didáctico, apropiado y valioso, ¿no? Estas calificaciones, esta nomenclatura que, bueno, por fin aparece en una ley educativa, ya venía siendo anticipada en normas sectoriales, también, sobre todo, en una ley que refleja diríamos, un aspecto de Internet muy importante, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde ya se había producido un enorme consenso en todas las fuerzas políticas y sociales, hasta el punto de que llegó a ser aprobada la parte de educación por unanimidad, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que eso es el grandísimo avance que ha tenido la ley, ¿no?, en el campo de la competencia digital. Porque al final, con la ley, la competencia digital se ha convertido en el principio pedagógico de la educación básica, que es lo que también refleja esta diapositiva, ¿no? Se va a trabajar en todas las áreas y en todas las materias. Ya no se aborda desde el punto de vista de la particularidad o de decir voy a meter asignaturas o va a ser parte del currículum. No, no, no. Va a tener que estar en todo momento, en todo lugar y en cualquier sector de la educación en donde estemos trabajando, tanto educación primaria como educación secundaria, como formación profesional y concretamente también en la parte, lógicamente, de evaluación, ¿no? Hablamos de, en este caso, que ya también se había hablado muchas veces, de evaluación continua, formativa, informativa y también un adjetivo que aparece, competencial, ¿no? Esto es un reto y hay que reconocer que nos sitúa en un escenario ilusionante, pero también es un reto para el sector, porque plantea el reto de aprovechar la competencia digital para un aprendizaje individualizado y entramos en el terreno del refuerzo. La tecnología nos va a permitir, acompañado de este cambio normativo, ese aprendizaje individualizado donde la evaluación se convierta realmente en una herramienta de avance. Tenemos que avanzar, ya no va a ser una mera calificación, sino que tenemos que aprovechar todos estos recursos que vienen de la mano de la competencia digital y de la tecnología en favor de estos estudiantes. Solo una cuestión, Lidia, mientras pasas la siguiente diapositiva. Habla la ley y esta imagen de todas las manos alzadas de muchos niños, habla de interoperabilidad. Da igual en el entorno en el que trabajes, da igual las aplicaciones que trabajes. El profesor debe tener la capacidad para la toma de decisiones en el uso de la competencia digital que mejor se adecue a cada uno de esos alumnos que tienen la mano, la mano levantada, ¿no? Esa interoperabilidad que puede parecer un concepto técnico o informático, lo que nos abre son nuevos caminos. ¿Y por qué nos abre nuevos caminos? Porque hasta ahora
las declaraciones programáticas eran, tú tienes que trabajar con esto, tienes que trabajar con esto otro, ¿no? Y sin embargo, aquí hablamos de autonomía de centros educativos, hablamos de la capacidad de toma de decisión de los profesores y de esa capacidad de toma de decisión que va a ser siempre en favor de las características particulares, individuales, del aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Y eso es lo que quiere significar esta imagen. Ahora, como decía, el reto, bien, tenemos una tecnología absolutamente vanguardista. Todas las grandes empresas tecnológicas, por supuesto AMD, por supuesto HP, se han volcado, han entendido, han comprendido y nos han escuchado, ¿no? Ahora mismo estáis viendo unos dispositivos en los cuales muchos de los avances que han realizado son porque se han abierto a escuchar al profesor, se han abierto a escuchar a una comunidad educativa que decía, yo no quiero tecnología por tecnología, quiero que todo eso que vosotros estáis aprendiendo se cambie y sea estructurado para que el profesor realmente pueda realizar ese refuerzo, ese aprendizaje individualizado, comprender las necesidades de sus alumnos, ¿no? Seguimos. Bien, esto, otra cosa súper importante, ¿no? Dentro de ese desarrollo tecnológico llega la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no llega como en la televisión computación cuántica, ni llega para decirnos, oye, No te oímos. cuáles son las necesidades de cada uno de los alumnos. Eso es realmente la inteligencia artificial que viene a la educación, ¿no? Y esa inteligencia artificial que viene a la educación, seguimos avanzando, Lidia, lo que nos va a traer, además, es herramientas como esto que estáis viendo, ser capaces de en cada momento, en cada lugar, al alumno decirle, esto lo has hecho tú, esto no lo has hecho tú, pero siempre pensando en mejorar, hacerle reflexionar y hacerle participar. Queremos que tú participes en tu propio aprendizaje, ¿no? Y cuando tú participes en tu propio aprendizaje, daremos valor, celebraremos que eso que tú estás haciendo es original tuyo, tanto anterior como posterior, como en tu centro educativo, ¿no? Eso es toda la tecnología que ha comprendido el sector, que puede ir aportando a la educación y que ya tenemos a nuestra disposición. Por eso es muy, muy importante dejar claro que todo este tipo de herramientas lo que vienen es a cambiar la forma de dar clase con los alumnos, ¿no? No precisamente a perjudicar. Dime. Y de hecho, Carlos, justamente cuando hablamos de inteligencia artificial para prevenir, ya tenemos herramientas que nos permiten predecir antes de que esto ocurra el fracaso escolar, por lo tanto, determinar dónde realmente, de una forma incluso a veces quirúrgica, poner el foco con el refuerzo escolar. Esto es Student Success, es uno de los muchos ejemplos que hay en el mercado. Sí, muchísimas gracias por decirlo, Lidia, porque además esa predicción, por ejemplo, nos va a permitir averiguar si un alumno bueno, pues que no resuelve bien los problemas, a lo mejor es por falta de comprensión lectora, ¿no? Esas herramientas nos van a abrir nos están abriendo ya una nueva dimensión y esa predicción, ¿en manos de quién la vamos a poner? La vamos a poner en manos de los docentes. ¿Y los docentes cómo pueden aplicarla a su día a día? Mediante competencia digital. La herramienta en sí es una herramienta estática. Nunca, nunca la tecnología va a poder predecir el estado emocional de un alumno, ni le va a poder incentivar, ni le va a poder motivar. Las herramientas que desarrollan las universidades sobre predicción de los puestos profesionales, todas dicen que el profesor, el educador, tiene un 100% de garantía de que dentro de 25 años va a seguir en su puesto de trabajo. ¿Y eso por qué es? Porque la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, la computación cuántica va a estar a su servicio. Eso muchas veces se equivoca. Pero ¿cómo va a estar a su servicio? Con esa transformación de las competencias de los profesores, y nuestra misión también va a ser dotarles de las capacidades para que puedan aprovechar todo lo que ahora está llegando a la educación, entre ellas la inteligencia artificial. Y uno de los factores más importantes dentro de la finalidad de las tecnologías es algo que a continuación vamos a ver y que se está produciendo ya, los nuevos espacios, ¿no? Quiero que visualicéis diversos grupos de alumnos trabajando y el profesor trabajando en diferentes refuerzos. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos un alumno cuya capacidad de memorización se incrementa exponencialmente a través de la comunicación, de hablar en público, ¿no? Como podéis ver, a mí me encanta hablar en público y yo disfruto mucho más aprendiendo, hablando, comunicando, interactuando, que memorizando, que leyendo. Bueno, pues mi profesor me pondrá en refuerzo en la sala donde yo podré comunicarme. Sin embargo, eso no quiere decir que mi amigo del alma no
no sea muy bueno en tecnologías en STEM y él memorice practicando con robótica, pues él practicará con robótica. Ese espacio que estamos viendo nos abre la posibilidad de que profesores que tengan la competencia digital necesaria trabajen refuerzos en aprendizaje individualizado y en motivación en un espacio que se abre nuevo y que es el aula del futuro, que es el aula RTC y que están precisamente centrados en todo tipo de competencias, no solo en la competencia digital, pero la competencia será fundamental para lograr ese aprendizaje personalizado. Esta imagen que estáis viendo es una aula real de las que hemos diseñado para un centro que está en Pamplona y que refleja la realidad. Cada grupo de alumnos trabajando en un área Think, en área Stage, en área de cualquiera de las áreas, me da igual, y potenciando sus capacidades de forma colaborativa. Esto ya es una realidad, pero si os fijáis, todos los alumnos, incluso con papel en la mano, tienen detrás esa tecnología que nosotros estamos destinados a potenciar y que ahora ya tiene nombre y apellidos dentro de la ley que se llama competencia digital, Lidia. Gracias, Carlos. La verdad que hemos hablado pues, de un camino que ha empezado, de tecnología que podría parecer lejana, como por ejemplo la inteligencia artificial, pero que ya está a nuestro alcance. Hemos hablado sobre todo de entender la finalidad de las herramientas y de la tecnología para aplicarla en el aula. Pero nosotros hoy queremos entender también qué ocurre en muchas de las aulas de las personas que nos están acompañando, para lo cual ¿verdad? Nos complace, Isabel, que tú presentes a Isaac. Isabel, primero, perdona, sí. Te presento a ti. Bienvenida de nuevo. Bien, Isabel es la directora pedagógica de Grupo AE y nos hablará un poco de cómo llevar a cabo esa preparación, pero antes, Isabel, ayúdanos a entender de la mano de Isaac qué está ocurriendo en el aula. Sí, pues mira, nosotros, como tú sabes, ha sido un absoluto reto preparar itinerarios formativos de desarrollo profesional en competencia digital para docentes ante esta situación, ¿no?, tan complicada que estamos viviendo, ¿no?, y que estábamos viviendo hace apenas un año, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos que tener claro la visión hacia donde estaba apuntando la administración, como bien ha presentado Carlos ahora, que ha sido algo reciente, pero bueno, ya se podía ir intuyendo que esto tenía que dar un giro y lo ha dado. Y, por supuesto, las necesidades de los coles, o sea, qué nivel de sufrimiento, de estrés hemos tenido a nivel de familias, profesores, de directivos. Bueno, ha sido una cosa tremenda. Entonces, yo quisiera, antes de poder, digamos, presentar esa oferta por la que nosotros nos hemos encaminado, que conocieran nuestros participantes hoy el testimonio de, bueno, pues en este caso un gran amigo y compañero de fatigas que es Isaac, con el que he tenido la gran suerte de trabajar en el pasado y que es orientador. Él, en su rol de orientador en centros públicos, pues yo creo que nos podría dar una visión 360 grados de lo que haya pasado, ¿no? Entonces, Isaac, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Qué tardes. gusto compartir este ratito, ¿verdad? Aprendiendo mucho de lo que has puesto, Carlos, y la verdad, viendo apasionado lo que nos viene a nivel de nuevas tecnologías. Sí, ¿verdad? Y de compromiso por parte de los profes. Vamos a retrotraernos un poquito hace un año, ¿no? Cuando nos vimos todos de repente de estar pues habituados a trabajar de una forma presencial y con nuestros niños en los centros educativos y como siempre, ¿no? Y de repente vernos a tener que acabar el curso desde casa, ¿no? ¿Tú cómo vivisteis todo esto? ¿Dónde te tocó y cómo fue ese proceso? Cuéntame. Bueno, pues el año pasado como continuaba trabajando en el equipo general de Móstoles como orientador. Sabes que los equipos trabajamos ahora mismo fundamentalmente en la red pública y este año no trabajamos en la concertada. Y lo que hacemos es básicamente trabajamos con 2 centros y atendemos a la diversidad. El año pasado pues fue especialmente complicado a raíz de la situación de alarma. Fue de un día para otro y el mundo cambió. Estaba cambiando, pero no lo queríamos ver. Era una situación donde lo viejo no acababa de morir y lo nuevo no acababa de nacer. Y todas las crisis tienen su punto positivo, que es que nos enfrentan a la realidad. Y la realidad era que estábamos lejos de las aulas, que nos habíamos iniciado en un curso presencial y estábamos trabajando en lo virtual. Estos cambios, yo a mí especialmente no me pilló mal porque yo he trabajado en las nuevas tecnologías, tengo un máster en TIC, pero reconozco que a muchos de mis compañeros les pilló grande porque no es más de lo mismo, sino es un cambio de medios, es un cambio en la estrategia, es un cambio en la planificación.
y querían trasladar lo fácil, o lo que ellos creían era hacer un transfer directo, ¿no? De lo presencial a lo virtual directamente, porque me conecto a un ordenador y cuento un speech. Claro, y los propios alumnos, ¿no? Los propios, el tener un dispositivo en casa, no todos los alumnos quizá en una educación pública tenían esa, o sí, a lo mejor luego pensamos que era problema de la tecnología y no lo era. Era un añadido más, no era el único. El soporte digital era un añadido más, pero no era el principal, porque sí que había soportes digitales, sí que había móviles, sí que había muchos recursos. A veces muchas familias me comentaban que compartían el ordenador del padre. Claro. Cuando esto se detectó desde la Comunidad de Madrid, se implantó un plan para detectar a esas familias y darles nuevos soportes digitales, y así se hizo. Pero cuando se lo dabas, venía el otro problema, que era la conectividad. No teníamos conectividad, a lo mejor les pillaban un entorno sin internet, entonces fueron muchos los problemas que tuvimos que ir salvando por el camino. Claro, técnicos y pedagógicos, está claro. A partir de ahí es verdad que nos vimos 15 días tras 15 días, prórroga tan prórroga, acabando el curso en casa. O sea, es que no nos pensamos que iba a ser 15 días de nada y de repente nos vimos en el mes de junio cerrando casi evaluaciones desde casa, ¿no? Y de manera virtual. Cosa que puso sobre la mesa en ese momento pues todas las dificultades y problemas en la estrategia, ¿no? que tenemos y sobre todo, bueno, pues hizo a los equipos directivos pensar, ¿y en septiembre qué? ¿Y cómo viste tú que se preparaban los centros? ¿Iban a decir, bueno, cuando venga septiembre ya lo pensaremos, o realmente dijeron, vamos a coger aquí el toro por los cuernos y vamos a tomar las riendas? No. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué piensas? Fue una situación un poco desconcertante e ilusionante por otro lado, pero la realidad fue que trabajamos unas situaciones que vulnerábamos. Bueno, Carlos sabe mucho más de esto, yo he asistido a alguna de sus charlas, pues todo lo que es el derecho digital, empezamos a trabajar, mucha gente trabajaba con su propia cuenta de Gmail o trabajaba con su móvil personal llamando en oculto como podían, pero en ningún caso teníamos mail corporativos y demás. Empezamos a trabajar con plataformas Jitsi, que eran públicas, no teníamos en la red pública nada, ni una plataforma integrada que nos diera una identidad como institución. Entonces, lo fuimos salvando, vulnerando muchos derechos que no me quiero meter, y de esto Carlos sabrá mucho más que yo. Y a partir de allí que llegó septiembre y la realidad fue pues que tampoco nos habían dado 4 escenarios posibles. La gente era muy optimista y finalmente no ocurrió que trabajáramos solo online. Se está trabajando en primaria presencial y en secundaria sí que se está haciendo un semipresencial. Van 15 alumnos a una hora, 15 alumnos a otra y los demás trabajan online. Pero vuelvo a decir, tenemos la dificultad de que no tenemos una plataforma integrada, que están trabajando, pues sí que la Comunidad de Madrid ha desarrollado un poco Educamadrid, pero no está todavía puntero y cuando todo el mundo entra se colapsa, esa es la realidad. Sí. Y nos encontramos pues que había muchas dificultades, no solo ya en hacer un plan digital, que no lo hay, sino en que los padres no sabían dónde acudir para recoger los ejercicios que tenían que hacer su hijo. Bueno, porque unos utilizaban Gmail, otros utilizaban otra plataforma y entonces había mucha dispersión. Entonces, ha intentado evolucionar, pero todavía estamos trabajando. Nosotros te diré, Isaac, que sí detectamos un incremento en lo que es la adquisición de licencias, por lo que tú dices, ¿no? No había esos entornos tal, y de repente los propios centros. Contratación de paquetes formativos por parte de centros públicos. Carlos me decía, pues desde un instituto hacia CEIP, un colegio que te contrata, se gastan y dicen, vengan ustedes a darnos una formación. O sea, directamente comportamientos como de un centro concertado o privado estaban viniendo de colegios públicos en esa necesidad de verse y de formarse. Con la complejidad que tiene la itinerancia de los profesores, es decir, formas a profesores a los que están en ese momento, porque algunos se te van a ir y vendrán otros que quizá no vengan, ¿no? O sea, es decir, esa itinerancia también, y supongo que las bajas por el tema de COVID, pues que todo eso ha sido difícil de gestionar y lo está siendo, ¿no? Hablo en presente porque yo creo que es algo con lo que estamos ahora en el mes de abril lidiando, ¿no? Seguimos ahí. Se contrataron profesores para que cuando esto surgió, como no sabíamos, había 2 problemas. Uno era la brecha digital, que muchas familias estaban sufriendo, y otro era pues la dificultad de aprendizaje de los propios ACNES, los alumnos educativos especiales, pero ya no los ACNES, cualquier alumno que no estábamos adaptados para correr en pista y nos soltaron a campo a través. Entonces, todos los alumnos en ese momento eran de necesidades educativas o al menos se enfrentaban a un entorno de aprendizaje en el que no estaban adaptados.
A todo esto habría que sumar variables emocionales de situaciones que se iban dando en las diferentes familias. Claro, justamente iba a ir a eso ahora, ¿no? Un poco el impacto que hemos detectado, porque este webinar lo hemos centrado en lo que es refuerzo educativo, que es lo que pensamos que ahora mismo hay una necesidad de apoyar a nuestros chicos, de apoyar también y acompañar a nuestros docentes en su propio desarrollo profesional. Pero esos chicos, esas familias, ¿qué estáis detectando? ¿Estamos bajando los niveles para que ellos realmente, los alumnos, lleguen a unos mínimos? ¿Hemos bajado esos mínimos? ¿Tú cómo percibes que está? El que más o el que menos estamos dando clase particular a los sobrinos y dando apoyo como buenamente podemos, ¿no? A nuestro entorno. A ver, es un año francamente muy excepcional, ya lo viene dado por el propio comienzo, que era, pues, había 4 escenarios, no sabíamos al cual nos íbamos a enfrentar. Por suerte, la normalización, se ha dado una normalización inesperada. El primer trimestre, los primeros días, era todo ir con el gel desinfectante, más da el teléfono, me tengo que limpiar, era todo muy paranoico, pero se ha normalizado todo mucho y solo se limita ahora mismo a llevar mascarillas y mantener las distancias de seguridad, digamos, unas medidas generales. Pero la realidad que nos enfrentamos es que efectivamente ha habido muchas circunstancias emocionales en las familias, ahí se destinó parte de los esfuerzos iniciales en los planes de acogida de los centros, y el otro punto era por los planes de refuerzo educativo, pero por el segundo orden. Primero era recuperarles un poco emocionalmente, ver cómo venían, y lo segundo era, la segunda pata era ese refuerzo educativo, en el cual, hablo de la Comunidad de Madrid, se contrató un profesorado excedente hasta el primer trimestre, y a partir de ahí se acabó. Y los niveles de competencia, no sabría cuantificar eso exactamente, pero sí lo que sé cuantificar es que la no promoción o la repetición nos han llevado a instrucciones, que es una medida muy, muy, muy excepcional este año. Claro. ¿Y ahora qué? Porque ahora nos enfrentamos a un año de oposiciones, ¿no? De cara al próximo curso, donde mucha gente pues, se habrá visto seguramente bueno, pues afectada por pues un tema de desempleo o lo que sea. Nos volcamos a lo mejor en preparar oposiciones o en optar por una estabilidad laboral, que ahora mismo prima para cualquier familia. Y la competencia digital no está en esos procesos selectivos. ¿Tú cómo...? A ver, es un poco incongruente, pero es real. Es decir, en las bases de la convocatoria que salen, pues todavía no lo han aterrizado, queda una instrucción más que dar, pero la realidad es que no puedes ir con un PowerPoint o no quedas muy bien especificado eso, o te tienes que llevar el cañón tú para explicar algo. A todo eso también hay una controversia, es decir, estamos en situación de alarma y a lo mejor compartir papel no es lo más adecuado. Entonces, totalmente. Está todo en el aire. Sí que es cierto que la competencia digital no es algo que tenga un impacto directo en el acceso del profesorado, pero creo que tiene un impacto indirecto porque cada vez más el aprendizaje colaborativo requiere pues, manejarte en un cloud, unos mínimos, en el que sí que hay mucha desincronía entre el profesorado. Claro. Madre mía, Isaac, muchísimas gracias. Me encanta oírte y por favor os pido a todos ahora, cuando os explique un poquito cómo están armadas estas acciones formativas que hemos preparado, pues pensando en ese refuerzo de los estudiantes, que podáis intervenir, que seguro nos reenganchamos. Magnífico, pues entonces hemos visto un poco cuál es el camino que tenemos ahora y cuáles son las herramientas de futuro. Hemos de nuevo entendido que el refuerzo es fundamental y que hay una tecnología que ha llegado para quedarse, pero ¿cómo aprovecharla? Para que nadie se quede atrás o por lo menos para intentarlo. Isabel, cuéntanos si quieres cuál es el camino hacia la capacitación de docentes que podemos plantear. Pues mirad, vosotros conocéis, los que nos acompañáis, seguramente seáis docentes, los marcos de competencia digital que ahora mismo están vigentes en nuestro país. Tenemos por un lado el del INTEF. El del INTEF, ¿qué hace? Pone el foco en el docente como usuario de tecnología, como consumidor de tecnología propio. Sabéis que sus áreas, digamos, de desarrollo son la de información y alfabetización, comunicación y colaboración, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. Pero, como os digo, sobre todo hacia el propio docente, como consumidor de tecnología y como usuario. Sin embargo, el marco europeo centra más o pone el foco en el desarrollo de las habilidades hacia el estudiante. Y esas son las que os he puesto aquí, porque para nosotros creemos que hace un dibujo más completo de lo que es un perfil de profesor digital, ¿no? Entonces, en este caso, las áreas competenciales que os he destacado son, como os decía, las del marco europeo, que son compromiso profesional, recursos digitales, pedagogía digital, evaluación y retroalimentación, y dos que están directamente
enfocadas en trabajar por y para los estudiantes, que son la de empoderar al estudiante y facilitar la competencia digital. Fijaos que una curiosidad, cuando nosotros empezamos a trabajar con centros que nos contratan itinerarios formativos, les pasamos un análisis de competencia digital. Cuando en una de las preguntas les decimos, bueno, ¿qué área te gustaría reforzar, ¿no? ¿Cuál de estas áreas competenciales? Damos esas 6. Creedme que las que más se marcan, y por este orden, son recursos, pedagogía, evaluación y retroalimentación, como las 3 mayoritariamente votadas. Todos dejamos de un lado. ¿Por qué? Probablemente porque nos sentimos inseguros en el aula, dando instrucción sobre entornos digitales. Por eso, ahora mismo, el 90% de nuestras formaciones están siendo en esos 3 cursos. Sin embargo, luego, compromiso profesional, obviamente, las suelen dejar siempre para el final y las otras 2 van en 4ª y 5ª posición. Pensamos que, bueno, ya nos apañaremos con el alumno, de momento, bello seguro, ¿no? Entonces, pero yo quería hoy, precisamente porque me parecen 2 de las áreas más importantes, explicar y contaros cómo están diseñadas estos cursos de formación. Primero son cursos online de 10 horas que están basados en un aprendizaje basado en retos. Les proponemos al profesor 4 retos a través de los cuales va a desarrollar esas habilidades y competencias que permitan ese objetivo final, empoderar al estudiante y facilitarle la competencia digital. Permitidme que me centre, me pare un poquito aquí y sobre todo que podéis por favor intervenir y si estáis por ahí, Carlos, Isaac, pues me vais a decir si veis o no la conveniencia de estas formaciones y si realmente conectan con esos nuevos modelos de trabajo híbridos, ¿no? Quizá, o de semipresencialidad que tenemos ahora, ¿no? Bueno, por un lado, el área competencial de empoderar a los estudiantes pone su foco en 3 subáreas, que son la de accesibilidad e inclusión, es decir, ofrecer a los alumnos, a todos los alumnos, fíjate, Isaac, ahí tú como orientador, recursos accesibles que no siempre se tienen presentes, ¿no? Aquellos alumnos con necesidades. Ahora nos contarás también, si quieres, un poquito esa experiencia. Diferenciación y personalización. Quiero poner el foco en la palabra personalización porque decía Carlos antes lo de individualización. No es una enseñanza individualizada lo que perseguimos. Perseguimos personalización desde experiencias de aprendizaje compartidas, ¿verdad? Porque al final es verdad que ahora la distancia social o que están manteniendo nuestros niños, yo os hablo en primera persona, que tengo un nene de 6 años, el separarlo de una mesa con otro niño 1,5 metros hace que él tenga que trabajar solo sus fichas. De repente el modelo pedagógico a un nivel de primeros ciclos de primaria donde no hay ordenador o donde no lo tiene, hace que su enseñanza o su aprendizaje o su experiencia de aprendizaje sea súper individualizada. No hay ese trabajo por proyectos, no hay ese trabajo colaborativo. Entonces, bueno, pues en este caso, esa diferenciación y esa personalización nos la va a permitir la tecnología, pero personalización, como os digo, desde experiencias de aprendizajes compartidas. Y luego, por supuesto, esa participación activa de los alumnos en las propias dinámicas, ¿no? Y experiencias y trabajos de la clase. Bueno, ¿cómo hemos montado? Dices, ¿cómo armas un curso basado en retos online sobre estos temas, ¿no? Tan complejos de abordar? Bueno, pues para nosotros la secuencia es la siguiente. Nuestros retos o nuestros cursos online están basados en 4 retos que siguen el hilo conductor de empieza, investiga, aplica y conecta, ¿vale? Entonces, en el empieza, para poder abordar el empoderar a los estudiantes, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es un escenario, un entorno personal de aprendizaje para el alumno que puede venir en forma de cuaderno digital. Los que habéis sido consumidores de tecnología Microsoft podréis pensar en un OneNote, donde yo me organizo y donde yo voy a trabajar. Esto le tenemos que dar al alumno la posibilidad de que él estructure esto. Lo que estamos en tecnología Google, pues tenemos diferentes herramientas, como pueden ser un Keep, como puede ser una Site, como puede ser diferentes portfolios digitales donde el alumno pueda ir ordenando todos los resultados de aprendizaje y presentarlos al estudiante, ¿no? O sea, al profesor, perdón. La parte investiga está muy relacionada con la planificación, es decir, dotar al alumno de las habilidades para que él mismo pueda administrar su propio trabajo y su propio calendario, ¿no? Entonces, nosotros debemos proveer de planes de trabajo que él mismo pueda organizarse y se responsabilice con su ejecución, ¿vale? No es la instrucción programada de yo te cuento y tú haces, yo te cuento y tú, que vemos que lo digital nos lo complica mucho, ¿no? Primero porque no los ves y no los controlas. Después, en la parte de aplica, ponemos el foco en lo que es el diseño de una buena guía de aprendizaje. En este caso se trata de una secuencia ordenada de todo lo que el alumno va a tener que hacer.
lo estamos haciendo de una manera prácticamente improvisada en un Classroom o en un Teams, o en un Moodle, en un Educamadrid, una aula virtual, que nos diría que este año han dicho todos que nada de Classroom ni nada de Teams, que tenía que ir todo por Educamadrid, ¿no? Las aulas virtuales en un Moodle, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, lo que hacemos es ahí repensar sobre cómo estructuramos ese plan de trabajo y cómo lo insertamos en una aula virtual, de una forma ordenada, ¿no? Una secuencia lógica. ¿Cómo termina este curso? En el Conecta, con un reto hacia diseñar una nueva estrategia de evaluación. Lo ha dicho Ángel, Carlos, en la primera parte de su ponencia. Están cambiando, desaparecen los estándares de aprendizaje evaluables, aparece un foco sobre evaluar por competencias. Tendrá que cambiar la estrategia, tendrán que cambiar los instrumentos de evaluación, es evidente. Entonces, esa parte hace reflexionar al profesor sobre una nueva estrategia de evaluación que responda a las necesidades de nuestros estudiantes. No sé si se entiende, cuéntame, intervenir aquí, por favor, con libertad, la secuencia y la propuesta. Yo creo que sí se entiende, pero sería también interesante reflexionar sobre cómo, cuando nosotros abordamos de una forma programática la clase, nos es quizá un poco más sencillo detectar cuándo hace falta un refuerzo. Es decir, por ejemplo, las herramientas donde se colabora nos permiten a los docentes ver quién ha colaborado, para empezar, ¿no? Entonces, podemos ver quiénes no están colaborando y, por tanto, qué necesidad específica tienen. Porque igual, como decía Carlos, es que no tienen una comprensión lectora suficiente. Pero sí que podemos tener una foto donde podemos realmente medir. Y, bueno, dime. No, perdón. Iba a decir que aquí partimos de la idea en el que tenemos un diagnóstico previo, a lo mejor de la situación y de las necesidades de cada alumno, ¿no, Isaac? Ahora mismo solo se hace diagnóstico de los alumnos con unas necesidades, pero la idea es que de una manera muy sencilla esa evaluación cero de inicio de curso nos puede dar una visión de cómo está cada uno, ¿no? A ver, ahí nosotros en la pública no las utilizamos, se empiezan a implementar en algunos centros. Pero tecnología del tipo AbilMind, pues para hacerte un pequeño screening de dónde estamos en cada alumno. Luego ese perfil habría que contestar una tutoría personalizada, pero bueno, sí que hay herramientas digitales para hacer un tanteo. Y luego las evidencias digitales que decías, Lidia, es decir, luego, una vez que tú, claro, ayer lo comentábamos en un encuentro que teníamos en relación a la herramienta que has citado antes, ¿no? De Student Success, es decir, para que tú puedas tener la evidencia de cómo un alumno está evolucionando, necesitamos que todos los profesores utilicen las aulas virtuales de una manera formal, ¿no? Es decir, metiendo e insertando cada una de las tareas, haciendo una evaluación desde las propias aulas virtuales rigurosa, en tiempos lógicos, ¿no? De respuesta. Y entonces eso nos va a permitir lo que tú decías, tener esas evidencias. Que te he interrumpido y quería que acabaras, perdona. No, también decía que justamente dentro del aula virtual, evidentemente todos estamos aprendiendo y como nosotros profesores también los estudiantes, con lo cual a veces ese refuerzo es sencillamente explicar dónde están las cosas para que sean realmente ordenadas, fáciles de encontrar y que los estudiantes puedan luego trabajar esa planificación y la guía de aprendizaje y también es auspicable incluir la autoevaluación, ¿no? Sin duda, esa evaluación, que es una nueva estrategia de evaluación, incluye esa autoevaluación, es decir, y la autonomía, ¿verdad, Isaac? Que tanto lo que hemos apostado estos años atrás, ¿verdad? Lo ves aquí reflejado, ¿no? Dirás, Isabel, ¿cómo es? Bueno, es que ha sido parte de mi trabajo, desde luego, de investigación y de desarrollo en centros, y esto funciona. Cuando tú al alumno le das el escenario donde presentar sus tareas, le das la oportunidad de organizarse, le pautas por dónde va en función de sus niveles, ¿no? Curriculares. Y luego, por supuesto, la oportunidad de diseñar nuevas estrategias de evaluación que no pasen por un examen común para todos, el alumno rueda, fluye y, digamos, avanza y progresa, ¿no? No lo sé, me refiero, vamos, un poquito si estábamos ahí de acuerdo. Luego, pasamos a esta segunda, por no enrollarnos, que a mí me apasiona la de empoderar al estudiante y se me nota, pasamos a la segunda área competencial, que es la de facilitar la competencia digital a los estudiantes. En este caso, esta área pone el foco en lo que es la información, comunicación, creación de contenido, bienestar y solución de problemas, pero desde la perspectiva del alumno, ¿vale? Entonces, es lo mismo, quizá vemos ahí un poquito casi la secuencia del marco
hacia profesores, pero en este caso queremos proveer de todo esto hacia nuestros alumnos. Por lo tanto, la manera en la que planteamos nuestro plan de trabajo, nuestras actividades, sin duda es fundamental. Por lo tanto, ¿qué le proponemos a nuestros profesores, ¿no?, para desarrollar estas habilidades? De nuevo vemos la secuencia, empieza, investiga, aplica, conecta. Bueno, pues en este caso tiene que empezar sí o sí con la accesibilidad. Todas esas, digamos, herramientas de información y comunicación no tienen sentido si no llegan a todos. Y yo no sé, Isaac, si tú ahí lo has vivido, es decir, ¿se ha tenido en cuenta que cuando pasa una fotocopia, pasa un PDF, realmente esté bajo los criterios del diseño universal de aprendizaje y llegue a todos los niños? Pues seguramente no. Es que estoy en una reunión. No, realmente a veces cuando se aplican secuencias de aprendizaje no se valora mucho el diseño instruccional, porque aparte de las herramientas digitales, tiene que haber un diseño, esto que planteáis, del empieza, investiga, aplica, conecta, es la base para luego ya utilizar diferentes herramientas. Claro, entonces ahí ponemos el foco en cuáles son esas pautas para el diseño de recursos digitales accesibles para todos. Entonces, esa parte es fundamental para iniciar este itinerario, ¿no?, esta secuencia. El investiga, quizá os lo conectáis con el primero de la otra curso, ¿no?, que es el cuaderno digital. Obviamente, si nosotros queremos facilitar esa competencia digital, les vamos a pedir a los alumnos que nos devuelvan sus resultados de aprendizaje o esas evidencias desde entornos digitales. Por lo tanto, ahí es donde en el investiga tenemos que explorar qué herramientas van a ser el portfolio ideal para nuestra asignatura, que no va a ser lo mismo uno de música, uno de plástica que el de matemáticas. Entonces, ese cuaderno digital que mejor se adecue. Y ahí lo que presentamos son opciones para que el profesor elija, ¿no? En el aplica es el tercer reto está orientado a que, de nuevo, el profesor y el docente identifique, busque o seleccione herramientas digitales que se adecuen a su asignatura. Por ejemplo, yo que soy de matemáticas, me parece fundamental para mi asignatura un GeoGebra. GeoGebra es una herramienta digital que nuestros alumnos de secundaria, bachillerato, deben digamos, de manejar con una cierta soltura. Pues me imagino que en esa misma dirección los de ciencias tendrán una serie de herramientas básicas, ¿no?, de uso, de manejo por parte de sus alumnos, el de música, el de lengua, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, digamos, ofrecer a cada profesor o invitar a cada profesor a que busque, identifique y ofrezca a sus alumnos esas herramientas que le van a facilitar, como os decía antes, ese autoaprendizaje o ese trabajo, o digamos, ese aprender a aprender, ¿no? Por último, conecta. Si estamos hablando de competencia digital de los propios estudiantes, estamos obviamente hablando de consumo de tecnología responsable, ¿no? Entonces, en esa última parte, invitamos a los profesores a que reflexionen sobre un decálogo de buen uso, una normativa TIC de su centro educativo, es decir, esas pautas que evidencien su preocupación por ese desarrollo saludable en el consumo de la tecnología y responsable, por supuesto, por parte de nuestros alumnos, que es súper, súper importante y que a veces, bueno, pues no es solo un móvil, no, es que hay cómo nos comportamos en entornos, como, en fin, como os decía, ¿no?, ese decálogo donde cada uno pone el foco en aquello que ve importante, ¿no? Pero esa reflexión se invita ahí, ¿no?, que es donde muere esta secuencia o donde acaba, digamos, esa secuencia didáctica. Bueno, pues si veis estos cursos tan interesantes y tan potentes, pues todavía no están siendo del máximo interés por parte de nuestros docentes. ¿Por qué será? Quizá porque están inseguros y están tirando por otros itinerarios que son los de formarse ellos, ¿no?, en su pedagogía digital. Pero bueno, esto es tan importante como los otros, ¿no?, si cabe más. Y por supuesto, este refuerzo educativo, Lidia, decías que tiene que terminar sí o sí o tiene que completarse pues con esa soltura y ese manejo de la tecnología por parte de nuestros alumnos, ¿no? No simplemente decirles qué herramientas puedes usar, sino ayudarles a que se desenvuelvan correctamente. Entonces, esa capacitación de los estudiantes se plantea como una línea interesantísima también de trabajo en los centros, ¿verdad? Sin duda. Entonces, comentamos que hay herramientas, hay muchos cursos. Nosotros hoy os hemos planteado algunas de las clases o de los cursos que damos en competencia digital para entender cómo enfrentarnos a un programa dentro del aula para poder detectar, para poder ayudar y para poder empoderar sobre todo a nuestros estudiantes a realmente no quedarse atrás. Si los conocemos, podremos detectar cuándo se están quedando atrás
Y no es suficiente manejar Instagram para decir que un estudiante tenga una competencia digital, lo sabemos todos, con lo cual realmente cómo nosotros poco a poco dentro de ese desarrollo profesional continuo, porque Carlos nos hablaba de inteligencia artificial, que no es ciencia ficción, está aquí hoy. Dentro de ese entonces camino hacia nuevas herramientas, nuevas posibilidades de empoderar a los estudiantes, primero, quizá, y por eso también lo estamos notando en los cursos, tenemos que sentirnos cómodos. A veces sentirse cómodo significa también perder un poco ese miedo a perder el control. ¿Qué opinas? Sí, sin duda. Yo creo que, claro, al final, a ver, nosotros como docentes tenemos una responsabilidad, es completar una programación, y llevamos años trabajando de una misma manera. La tecnología ha sido un apoyo, pero a nivel instruccional. No hemos nunca soltado el control o las riendas, ¿no?, de todo ese proceso para que el alumno de una manera autónoma trabaje, ¿no? Y esto nos hemos visto que al final tú conectas con tu alumno un tiempo y que luego él trabajaba en casa solo, en fin, de aquella manera, ¿no? Entonces, sin duda, aquí hay que primero dar esa seguridad a los docentes, por eso hemos entendido perfectamente dónde se ponía el foco, pero estamos preparados para su siguiente paso y para los que ya tengan esto controlado puedan abordar otro tipo de formaciones como son estas de empoderar al estudiante y favorecer la competencia digital, porque creemos que es el camino y será el siguiente paso. Esto ha venido para quedarse. De momento, sí, estamos todos atentos a las noticias, se oyen tal, pero realmente no va a haber un cambio rápido. Es decir, la manera en la que nos estamos relacionando, tanto en los centros educativos como fuera, o tal y como estamos socializando, que es de una manera mínima, pues pone en un valor mayor la tecnología para que no convirtamos una enseñanza que ha costado mucho, esas metodologías activas que incluían esa dinamización en un salón de clase, mezclar a los niños por grupos, que eso desaparezca en favor de una educación individualizada, no personalizada, donde está uno solo con mi tarea, yo entrego lo mío y se acabó. Eso sería ir un paso atrás hace 10 años, sería una pena, ¿no? Entonces, por eso, perdona, no te quería interrumpir, solo quería decir, ya que lo he hecho, que hay incluso dentro del aprendizaje y servicios, hemos reflexionado hace poco en otro webinar, herramientas que nos permiten hacerlo de una forma colaborativa gracias a la tecnología. Y de nuevo, si estamos preparados para utilizar grupos de trabajo gracias a la tecnología, pues podemos seguir avanzando incluso con aprendizaje y servicio online. Es decir, que más que nunca la responsabilidad está en nosotros para formarnos, en explorar, en no tener miedo, y ahora gracias a que también los centros educativos se están planteando unos programas donde de repente no es solo un profesor que pueda tener entusiasmo, como decía Isaac, que tiene una carrera TIC, sino que es todo el claustro que poco a poco se va inspirando. Esa puerta abierta, Carlos, ¿verdad? Sí, efectivamente, es, como dices, una puerta abierta, y me gustaría, un poco para terminar, poner sobre la mesa un concepto que me ha venido a la cabeza cuando oí hablar a Isaac, y es el concepto de aprendiz. Últimamente se oye mucho. Ahora que hablaba Isabel de aprendizaje personalizado, evidentemente el concepto es personalizado, no individualizado, pero la palabra aprendiz viene acompañada de una pregunta: ¿quién es el aprendiz? Bueno, pues ahora el aprendiz somos todos, el aprendiz son nuestros alumnos, pero el aprendiz en gran parte es el profesor. El profesor tiene que entender que ese proceso de aprendizaje empieza hoy, no ha empezado. Yo sé que somos profesionales que llevamos muchos años trabajando, pero el aprendizaje ha comenzado probablemente el día que comenzó la pandemia, y en ese proceso de aprendizaje tenemos que aplicar todo lo que estáis diciendo. Tenemos que ser abiertos, reflexivos y estar dispuestos a arriesgar, y tenemos que entender que acabamos de abrir la puerta. O sea, estamos en un momento de inicio, ¿no? Por mucho que hayamos intentado correr y hacer autoaprendizaje y formarnos, estamos en el momento de inicio de un nuevo proceso, de un nuevo proyecto y de una nueva estrategia digital educativa. Y eso yo creo que para mí es lo fundamental que debe quedarse de esta webinar. Y quería también apuntar a que el siguiente webinar será el día 28 y reflexionaremos sobre buenas prácticas de seguridad, algo que también hemos comentado en varios momentos de este webinar. Ya os mandaremos el enlace para poderos apuntar, porque creemos que es muy importante, como destacaba Isaac, no cometer errores de cara al siguiente curso y tener
todo lo que hace falta para mantener la seguridad, porque lamentablemente incluso desde cerca hemos visto que la puerta hay que abrirla cuando es oportuno y a veces hay que cerrarla. Cierto. No sé si tendrán preguntas nuestros oyentes, que quedaban poquitos minutos mientras terminamos o cerramos, ¿verdad, Lidia? No sé si tienen alguna duda, están a tiempo. Pero bueno, para mí ha sido un gusto esta charlita, este café que nos hemos tomado aquí ahora en un ratito. Hemos ahí hablado de tantas cosas y he disfrutado muchísimo en esta reflexión hoy. Pues si no hay preguntas, adelante, Isaac. No, yo por cerrar un poco y cogiendo el testigo de lo que han comentado Isabel y Carlos, pues efectivamente yo creo que estamos ante un modelo que está aquí ya, que es francamente apasionante y que no sabemos dónde nos va a llevar, pero tenemos que empezar a andar, esa es la realidad. Se acaba la era de la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se cierra un pelín la puerta de la enseñanza, del método de la enseñanza tradicional, del profesor instruye, y se abre un poco la puerta más hacia el polo del aprendizaje en el que aprendemos todos. Aprende el padre, aprende el profe y aprende el propio alumno. Entonces, cerrar con ese mensaje de esperanza, que las crisis llevan esto, llevan un momento de la crisis un poco negativo de qué va a pasar, pero efectivamente se nos abre un panorama que para los que creemos en la educación y en las propias TIC es apasionante. Así que por mi parte nada más, no sé si habrá alguna pregunta. Yo creo que de momento no, como decíamos, hay tantos eventos y ahora a continuación hay otro. Os recordamos que mañana, día 8, estaremos con Carlos Alonso, responsable de educación de HP, en una charla de CIMO dentro de esa Semana de la Educación, con lo cual también os esperamos ahí a las 5. Y recordad, el 28 hablaremos de seguridad. Gracias a todos y esperamos veros pronto. Muchas gracias.